Resonando, no, na, na. No, 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 na, na. El día de hoy es de José Jesús Santos y se titula En referencia a Tarik ibn Ziyad el Tuerto, la incorporación del elemento bereber en el proceso expansivo de los árabo-musulmanes y su protagonismo en el origen de Al-Ándalus. José Veneroso es, yo no sé si ya es tonto, no, estaba en ello. Está en ello, licenciado en Geografía e Historia, ya con el diploma de estudios avanzados y muy avanzada la tesis doctoral, creo, efectivamente. Ha pertenecido a consejos de redacción de varias revistas, entre ellas la revista LACI, y articulista en Almoraima, en Alcantí, en Algeranda, las revistas de la zona, de historia de la zona, miembro del Instituto de Estudios Campos-Montareños, y ha trabajado básicamente en temas medievales, muy especialmente en la presencia árabe, publicaciones como aproximación al proceso de sedentarización de los primeros grupos árabo-bereberes, su importancia en la formación del Al-Ándalus, la inclusión de Tarik, temas ya más recientes como Gibraltar, marzo de 1985, o las amenazas de Gibraltar y otra serie de trabajos. En primer lugar, agradezco vuestra invitación y dar un punto por desde hace ya algunos años trabajamos en una línea de investigación referente a la entrada de los grupos árabo-bereberes en el continente. En esta ocasión nos acercamos a la incorporación del elemento bereber en el proceso conquistador musulmán griego norteafricano, que iniciado en el siglo VII culminará con la conquista del reino visigodo y que dará origen a una nueva formación política, social, económica y cultural que será conocida como Al-Ándalus. En historia es frecuente encontrarse situaciones, hechos, personajes de los que las fuentes apenas ofrecen información. Es lo que ocurre con Tarik ibn Ziyad, posiblemente el principal protagonista de uno de los sucesos más trascendentales en el devenir histórico peninsular, como es la invasión de la península ibérica por grupos bereberes en 1311, y en el cual nos hemos apoyado para vertebrar este trabajo. El silencio de las fuentes árabes alrededor de su figura solo puede ser achacable a su condición de bereber. Podemos enumerar entre sus acciones, en su mayoría escasamente conocida, la participación e implicación en la rebelión de la Caída, el asedio que sometió a Ceuta, que se hallaba en víspera de su entrada en la península bajo el control del Comisato Mundial, el papel desempeñado en las campañas magrebíes al frente de un importante cuerpo de ejército, compartiendo jefatura con Marwan, hijo de Musa ben Nusayr, y también, sin duda, la más trascendente, la dirección, al menos inicialmente, en la conquista de España. Como consecuencia de la política expansiva del califato de Damasco, en lo que ha sido denominado acertadamente, entre otros autores, por Pedro Chalmeta, segunda ola de conquistas, se produce durante el siglo VII y primeros años del VIII el avance árabe por la franja costera mediterránea norteafricana, desde el este hacia el oeste. Este avance provocó que las tribus bereberes fueran desplazándose hacia el oeste ante el empuje musulmán. Fueron muchos grupos bereberes los que quedaron de forma progresiva incorporados en los ejércitos califales musulmanes. Es en este contexto donde se puede apreciar el destacado protagonismo que alcanzó Tarik en el proceso expansivo musulmán, porque gran parte de las acciones de las conquistas norteafricanas, tanto en Ifriquilla como en el Magreb, y los primeros pasos en la conquista de España, fue bereber y él el principal artífice. Por otro lado, debemos tener en cuenta que en este proceso histórico que conlleva el dominio árabe-musulmán del Magreb y de la península ibérica, existen tres aspectos o componentes que deben ser diferenciados con claridad: el conquistador, el expansivo y el migratorio. Ahora bien, para encontrar un posible móvil que explique dicho proceso debemos indagar en los distintos planos político, militar, social, económico e ideológico en los que se desarrolla. De este modo, podrían ser señalados varios móviles que condensaríamos fundamentalmente en dos. En primer lugar, destacamos el móvil ideológico, el Islam como idea fuerza, materializado en la yihad, que provoca, justifica y sostiene por sí solo la creación de un dominio musulmán, convirtiéndose en el vehículo propagador de esta civilización, y que acarrea, entre otras cosas, la arabización e islamización de los pueblos sometidos. Es por lo tanto la religión, y en menor medida la lengua y la cultura árabes, lo que en definitiva forma la columna vertebral de la civilización árabe-musulmana. En segundo lugar, consideramos el móvil económico como medio fin, factor que provoca el avance conquistador dentro de la política expansiva califal,
buscando esencialmente botín y tributos, es decir, mediante la anexión de territorio con una masa social que posibilite y soporte el establecimiento de un sistema productivo tributario, como será esencialmente el caso peninsular de Andalucía. Es probable, sobre todo en la península ibérica, que al menos desde su inicio la conquista pretendiese una dominación política y económica. La ocupación territorial fue contemplada como un medio de obtener mayor cantidad de ingresos y por lo tanto, en definitiva, de aumentar los beneficios. Las tropas bereberes del ejército nazarí, comandadas por Tariq, quedan instaladas en Tigre, al igual que un reducido número de árabes para seguir con el destronamiento islámico. Sexten, sin embargo, no fue tomado por las armas porque la ciudad opuso una fortísima resistencia y se entablaron abundantes enfrentamientos con los árabo-bereberes. Finalmente, Julián al-Gumari, el señor de Ceuta, pactó la rendición con Musa a través de Tariq. El asedio de Sexten debió durar aproximadamente unos 2 años, desde 708, fecha en que Tariq queda acuartelado con sus tropas en Tánger, hasta 710, cuando tras la muerte de Witiza se vio interrumpida la ayuda visigoda que recibían desde la península. Por lo tanto, no se contempló el dominio musulmán hasta esta fecha, aunque Musa notificase al califa al-Walí ya en 708 que daba por concluida la conquista del Magreb. Una vez esta, así sería conocida ahora, en poder de los musulmanes, adquiere un valor estratégico por Mauriano, porque desde aquí, los bereberes dirigidos por Tariq bin Ziyad y con la ayuda del conde Julián, cruzarán el estrecho y penetrarán en la península ibérica. El cruce se efectuó con las embarcaciones comerciales disponibles del señor de Ceuta, y creemos de que debió de realizarse por grupos, según las distintas etnias y clanes bereberes. Debido a las circunstancias logísticas y las características ambientales del estrecho, debió ser una operación bastante larga, que duraría entre 1 y 2 meses. Esta debió iniciarse en la última semana de abril, cuando las condiciones climatológicas comienzan a ser más favorables, y pudo concluir teniendo en cuenta el volumen de tropas, las embarcaciones utilizadas y sobre todo los recursos disponibles, especialmente víveres y agua, en torno a la tercera semana de junio. Siguiendo al-Hakam, en su obra aparecen 2 mayas, sendas, pasos o rutas, 2 posibles entradas naturales a la península ibérica, y entre ambas se encontraba Gibraltar. Bien, la primera entrada y la más usada era por la bahía, independientemente del lugar exacto de arribada, y la otra ruta, Cartella, las playas de Puente Mayorga, el campamento o el propio Gibraltar. Es la que probablemente alude al Marracusi. Tariq embarcó para al-Ándalus por el lado del paso de Algeciras. La otra, quizá menos conocida y utilizada, era por la costa mediterránea, pudiéndose efectuar el desembarco en un lugar indeterminado de la playa de la Tunara, de la Hacienda, de la zona del Borondo Guaraquitón o incluso la actual desembocadura del Guadiaro. Si tenemos en cuenta que el factor sorpresa, al menos en los inicios de la operación, era fundamental y que debido al recelo despertado por las anteriores incursiones de tanteo se habían establecido una mayor vigilancia en la costa, de hecho existían 2 importantes puntos de observación o atalaya, uno en Gibraltar y otro en Sierra Carbonera. Sin duda, el paso elegido para el grueso de las tropas fue esto. Desembarcar en Gibraltar sin ser visto, teniendo en cuenta su atalaya, es bastante complicado. Por supuesto, un contingente de tropas, como nos refiere la fuente, es difícil de concebir y materialmente imposible de mantener y abastecer con los propios recursos del lugar. Por lo tanto, si hubo desembarco, debió de ser de un reducido grupo y por las zonas de Punta Europa o como en los acantilados próximos, siempre con la intención de neutralizar la atalaya desde la que se virtualiza la bahía y la línea de costa de Levante. En este recinto, que será conocido como Sur Arab, debieron de atrincherarse hasta completarse el paso de las tropas por la zona de Levante. Ahora bien, sabemos que inicialmente la intención era desembarcar en las cercanías de Cartella, imitando la acción efectuada por Tariq el año anterior en la zona de Tarifa, estableciendo una cabeza de puente en un lugar que le diese protección mientras se efectuasen los primeros desembarcos de tropas. Pero esta operación fracasó, ya que al acercarse a la línea de playa fue sorprendido por un grupo de cristianos que se hallaban apostados e impiden el desembarco. Benalcázar señala: entonces se desplazó a un lugar escarpado, que no estaba custodiado, y lo tuvo que acondicionar colocando remos y albardas, a la manera de pasarela para que pudiesen bajar, con lo cual logró tomar tierra sin ser advertido. Este lugar es sin duda Gibraltar. En los días siguientes se procede al desembarco de huesos de las tropas al este de Punta Mala, saliente que interrumpe el trazado rectilíneo de la costa y prácticamente oculto desde Sierra Carbonera, concretamente en las proximidades de Guadalquitón. Esta zona reunía 2 importantes peculiaridades: fácil avituallamiento y total discreción.
Cuando Tari contó con la fuerza suficiente, aseguró estratégicamente su posición tomando Castella, atacándola por la parte más inesperada y desprotegida. Para ello, se dirigió desde la zona de Cuadrequitón a través de Sierra Carbonera. Tras la conquista de Cartella, instaló los campamentos más al oeste y los alrededores de Yucatán, próximos a la mejor zona de la bahía para desembarco en ese momento. Al mismo tiempo, se realizaban incursiones de intimidación y saqueo hacia el interior por las vegas de los ríos de la comarca. Cuando tuvo noticia de que un importante ejército se dirigía al lugar, tomó la prudente decisión de no salir a su encuentro y esperar para el enfrentamiento, buscando el terreno más favorable para sus dispositivos, a la vez que solicitaba más refuerzos. Así aparecen los atlas. Tari escribió a Musa pidiéndole más tropas y dándole parte de que se había hecho dueño de Algeciras y el lago. En la identificación de este lago recae uno de los principales problemas para resolver en esta investigación. Para nosotros debe referirse a la bahía. Así lo hemos planteado en muchísimas ocasiones, porque hacemos corresponder el término Albujaira de las fuentes con este. Sostenemos que la batalla entre visigodos y bereberes se produjo en las inmediaciones del río Guadarranque, para nosotros el Guadilago de las Fuentes, que no analizaremos aquí porque rebasaría con creces las pretensiones de trabajo. Solo creemos necesario señalar las magníficas cualidades militares mostradas por Tari Ben Siyar. Al no contar en ese momento el ejército bereber prácticamente con su excepcional caballería, decide aguardar en las inmediaciones de Gibraltar y no salir al encuentro de Rodrigo, planificando el enfrentamiento en un lugar desde el punto de vista estratégico y militar más idóneo para los efectivos con los que contaba, unas tropas inferiores en número y a pie. Desde un primer momento se aprecia que la acción de Tari reviste cierta autonomía y que no contaba con la dirección de Musa, o al menos en la forma en que se realizó. La reacción de Musa Ben Nusayr los hizo esperar y decide acabar con la autonomía mostrada por su subalterno, trasladándose a la península con un importante ejército. El encuentro no fue amistoso, había transcurrido 2 años desde la entrada de los bereberes y la discrepancia era enorme. Tari es despreciado y humillado públicamente por Musa, quien le acusa de rebeldía y aunque las crónicas no se pronuncian claramente, arrestado. En señal de sumisión se pone a su disposición entregándole la jefatura de todos sus grupos y el botín logrado, entre este la conocida como Mesa del Salomón. Son muchos los relatos y versiones en torno a la entrega de esta mesa y la falta de una espata que puede simbolizar el reparto irregular realizado del botín. Para nosotros, en este momento acaba el gobierno bereber, gobierno de facto, porque en cierto modo Tari puede ser considerado el primer walí de lo que a partir del dominio musulmán del territorio peninsular será Nasser. Pero, ¿quién era en realidad este Tari Ben Siyar? Sabemos, la mayoría de las fuentes así lo señalan, que Tari Ben Siyar era maula de Musa Ben Nusayr. También sabemos de su activa participación en las campañas de conquista y sumisión del Magreb de la península ibérica, pero sobre sus orígenes poco se conoce, y de muchos de los datos que poseemos se tienen serias dudas. Es muy probable, tal como se ha señalado en muchas ocasiones, que Tari Ben Siyar perteneciese a la tribu bereber de los Nasser, del grupo de los Aguaras, asentada, creemos que originariamente en Guaditaz, en la zona de Kizán, provincia del centro de la actual Argelia. Aunque debemos señalar que la tribu Nasser ocupó un territorio muy disperso, apareciendo asentamientos también en la zona de Túnez. Esta tribu participó activamente en las rebeliones de Qusayla y la Caína, y posteriormente adquiriría una gran importancia en la entrada de Rahman al-Tahir, a quien acogieron y apoyaron en la península. La razón fundamental fue que la madre del dignatario Omeya era Nasir, aunque para algunos autores en realidad era una maula de esta tribu. Y hacia uno de esos asentamientos, en Cabilia, se dirigió el futuro emir en su huida de Damasco tras la sublevación abasí, permaneciendo allí hasta su paso a la península en el 755. Para el profesor Salomón Sanz, basándose en Behaldún, Tari era, al ser miembro de los Nafusa, la misma tribu de la reina Caína de confesión judía. Nosotros no compartimos esta opinión en su totalidad, pero sí pensamos que con certeza Tari era oriundo de esta zona y que cabe la posibilidad de que fuese miembro de esta tribu tan belicosa, porque sabemos que al aparecer en otras obras como originario de la tribu Nasa, no es un hecho nada raro, pues a menudo se confunden esas dos tribus, los Nasa y los Nafusa, y porque a su vez ambas tribus en amasí, en bereber, se corresponden con un único grupo tribal, los Infusi. En algunas fuentes le conceden otros orígenes a Tari, como persa de Hamadán o simplemente oriental, sin ninguna especificación concreta.
No faltan los que lo señalan como árabes, en concreto miembros de la tribu Laití o como Mawali de este. También se le concede un origen bizantino, pero incluso se ha especulado que se tratase de un personaje relevante visigodo. De hecho, en más de una fuente aparece como Tarik. En la controvertida obra de Ignacio Laue se le asigna una descendencia goda, argumentándose que el sufijo ik sería el mismo que aparece en los nombres como Alaric y Euric, de clara etimología germánica. Para nosotros, su origen es sin duda bereber, porque sería contradictorio otro que no fuese ese a tenor de los acontecimientos posteriores, probablemente de la zona de Ifriqiya, y relacionado con la celebración de la caída en el macizo de los Auges, en la que pudo contar con su participación y que pronto, tras la derrota en 698, quedó bajo la tutela de Nusa ben Nusayr, por aquel entonces ya walí de esta región. Lo que supondría que cuando Tarik comete la entrada de la península, solo lleva bajo la órbita musulmana poco más de una decena de años. Por otro lado, debemos destacar la semejanza de las grafías de Tarif y Tarik, que han provocado innumerables contradicciones en los relatos de las fuentes árabes. De hecho, en las fuentes ha existido a lo largo de los años una generalizada y sistemática confusión entre dos personajes que intervinieron directamente en la conquista de Hispania. Es de destacar que Tarik ben Ziyad aparece siempre con sus hombres en la primera línea de los ejércitos nusayríes, inicialmente en las campañas norteafricanas y luego en el avance por el interior de la península ibérica. Sabemos que una de las quejas que los bereberes denunciaron a los distintos dignatarios árabes fue la de ir siempre en vanguardia, donde los combates eran más duros y donde más bajas se producían. Y será, nosotros así lo defendemos, esta marginación que sufren una de las razones originarias de la civilización jailí de 740 y 741. Vemos también, y al mismo tiempo, en Tarik ben Ziyad la materialización del liderazgo político-militar e ideológico árabe, sin el cual la entrada en España no hubiese sido posible. La fe en un único Dios, como fundamento esencial del Islam, jugó un papel de cohesión muy importante entre los bereberes recién islamizados, y esta vez sirvió, sin duda, para vertebrar ideológicamente la conquista. Otro aspecto a destacar es la contraposición que se suele ver en Tarik, la representación del elemento bereber de la conquista de España frente a Musa, el elemento árabe. Es manifiesto que a la tradicional rivalidad entre árabes caisíes y yemeníes se unirá primero en las campañas magrebí y luego en la península ibérica, las de bereberes y árabes, de tanta trascendencia en el devenir histórico de Al-Ándalus. Este enfrentamiento étnico provocará paulatinamente, sobre todo a partir del desencuentro de ambos dirigentes en 712, que el protagonismo inicial bereber en la conquista pasa a un segundo plano, es decir, predomina lo bereber y prevalece lo árabe, de tal manera que el predominio de los distintos planos político, social y económico en Al-Ándalus durante el Emirato y el Califato serán sustancialmente árabes. Como respuesta a esta situación, los grupos bereberes intentarán, conforme van tomando forma Al-Ándalus, aislarse de las disposiciones oficiales estatales, pues consideran inútil e innecesaria la función del Estado en su sistema de organización tribal. De hecho, apoyándose en la mayoría de testigos con lo que contaban, aprovechan en cualquier circunstancia la ocasión para intentar sublevarse contra el poder central representado por los árabes. Intentos que culminan en diversos levantamientos y altercados, en los que sin duda también aparece el rechazo contra la presión y el dominio árabe y las estrictas condiciones impuestas desde un primer momento por los derechos de conquista, y que harán que los bereberes vuelvan a tener un importante protagonismo en las directrices políticas de Al-Ándalus en distintas fases durante el Emirato independiente y el Califato cordobés. A través de este trabajo hemos intentado acercarnos a la figura de Tarik ben Ziyad en particular y al papel jugado por los bereberes en general en el proceso expansivo musulmán. No es tarea fácil relacionar y ordenar la gran cantidad de datos que se poseen porque la información existente al respecto se halla muy fragmentada y dispersa. Muchas veces aparece diluida entre extensos relatos que poco o nada guardan relación con este estudio. También se da el caso de que una gran cantidad de textos han sido manipulados deliberadamente maquillando la información, como ocurre con las correspondientes a la autoría, fechas, acciones, etc. No obstante, y a pesar de lo señalado, podemos traer, tras proceder a un riguroso análisis de la fuente, una serie de consideraciones que no son nuevas, pero que si las situamos, así lo creemos, en un adecuado contexto y exhibiendo su verdadera dimensión y trascendencia, pueden resultar fundamentales para ayudar a entender las pautas seguidas en el proceso de formación de Al-Ándalus.
No cabe la menor duda de que la conquista del norte de África y la posterior invasión de Hispania no se hubiese producido sin la participación bereber. De hecho, el surgimiento de Al-Ándalus debe ser considerado bereber y Tariq ibn Ziyad preferentemente el principal artífice. El predominio de los bereber sobre los árabes, tanto en el dominio del Magreb como en los inicios de la conquista de la península ibérica, es manifiesto y no admite ninguna duda. Y Tariq ibn Ziyad, al conquistar Toledo, capital del reino visigodo, es a todos los efectos el conquistador de España. Luego con Musa se producirá la campaña oficial, pero el difícil estaba ya completado. Tariq adquiere un papel excepcional porque fue capaz de aniquilar bajo su mando a las distintas tribus bereberes y al aniquilar en un brevísimo espacio de tiempo la débil estructura del estado visigodo, porque se el origen de Al-Ándalus. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.